Buenos días. Buenos días. ¿Podría decir su nombre para que conste en el acta, por favor? Danielle Hawker. ¿Y cuál es su relación con Cristina? Ella es mi hermana. ¿Y tiene algún testimonio que le gustaría presentar al juez sobre la pérdida de Cristina en su vida? Sí, lo haría. Por favor, gracias. De nuevo, mi nombre es Danielle Hawker y Christine Banfield es mi hermana menor. Mi familia ha permanecido en silencio públicamente desde el asesinato de mi hermana, excepto por una breve declaración después de que terminó el juicio. Elegimos proteger a Christine y Valerie para evitar que los medios distorsionaran nuestras palabras o crearan material para los guerreros de teclado. Sin embargo, no fuimos ajenas a la atención de los medios. En las horas posteriores al asesinato de Christine, recibí una llamada de una reportera disfrazada de simpatía pidiéndome una declaración y fotos de Christine. Desde entonces, mi esposo y yo hemos recibido innumerables llamadas y correos electrónicos, pero no se comparan con la abrumadora cantidad que han soportado mis padres. Sin embargo, Christine merece ser recordada y mencionada por quienes la amaron. El duelo no es algo que se muestre en público ni se comparta, excepto con quienes están más cerca de ti, y aún así, la mayoría de las veces se esconde detrás de puertas cerradas en momentos de silencio. Por dentro, siento que soy una persona diferente, como si mi identidad hubiera cambiado de una manera inimaginable. Parte de quién era, de quien todavía soy, es ser una hermana mayor. Y en lo que parecieron segundos me lo arrebataron, nos lo arrebataron. Aunque se hizo justicia, eso no alivia el dolor ni deja más espacio para él. Nunca le devolverá Joseph Ryan a sus seres queridos ni a Christine, a nuestra familia. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Christine, algunos días siento que vivo con una bomba de tiempo esperando a que explote. El miedo y la ansiedad se apoderan de mí, mi mente le dice a mi cuerpo que algo terrible va a volver a pasar. Esperé respuestas, más información. Estaba en un estado perpetuo de limbo. Los mensajes diarios que recibía con fotos de Valerie se detuvieron y fueron reemplazados por llamadas de reporteros que querían el próximo titular. Los mensajes que Christine y yo intercambiábamos se detuvieron. La llamada nocturna que solía recibir al azar mientras regresaba del trabajo a casa nunca volvería a suceder. El viaje que había reservado para celebrar el 5º cumpleaños de Valerie el mes siguiente no se llevaría a cabo. La vida como la conocía terminó, pero seguía sintiéndome culpable por seguir viva y me quedé sin la única persona que debió haberme conocido por más tiempo. Ya no estaba. Cuando éramos pequeñas, Cristina y yo solían confundirnos con gemelas. Nos llevábamos casi 4 años de diferencia, mi hermanita, o mi Sisi, como me gusta llamarla. Ambas teníamos el cabello rizado, pero fuera de eso no entendía qué veían las demás personas. Cuando me miro en el espejo, a veces la veo a ella primero, mi rostro reemplazado por el suyo, y en un instante ella desaparece y me quedo confundida por mi propio reflejo. Ella era su propia persona, nunca intentó ser yo, pero siempre quería estar a mi lado y yo al suyo. No recuerdo mucho de mi vida antes de que ella naciera, solo tengo un puñado de recuerdos que son más como mirar una foto. Sí tengo un recuerdo vívido de ir al doctor de bebés con mi mamá y mi abuela materna, a quien también llamábamos Grammy Bird. Grammy me mantenía entretenida caminando afuera y recogiendo flores. Durante una cita, me picó una abeja y me puse muy molesta porque quería a mi mamá. Grammy me llevó adentro, donde un monitor para bebés mostraba una imagen oscura y borrosa que no podía entender. Mientras me abrazaba, mi mamá señaló el monitor y dijo que era el bebé. Con apenas 4 años, la misma edad que tenía Valeria cuando Cristina fue asesinada, yo estaba emocionada de ser hermana mayor. Cuando ella nació, yo me convertí en nosotras. No he dejado de decir nosotras cuando hablo de mi infancia después de su muerte, excepto que ahora, cuando lo hago, me deja sin aliento una pausa llena de amor que no tiene a dónde ir. Éramos las primeras amigas de la otra. Dormíamos en los cuartos de la otra, en bolsas de dormir en el piso o en tiendas de campaña en la sala. Me metí en su cuna varias veces e intenté cambiarle el pañal yo sola, sin éxito. Nuestras mejores amigas eran hermanas. Nos quedábamos despiertas hasta tarde los sábados por la noche, esperando a que nuestro papá llegara de su turno de 4 p.m. a 12 a.m., veíamos Saturday Night Live y comíamos bagels calientes que él traía de camino a casa. Nuestro programa favorito era 3x3 y nos daba un ataque de risa en casa de nuestros abuelos sin razón alguna. Ella se quedaba dormida en cualquier lugar, como en un concierto de New Kids on the Block o en un viaje corto en auto, diciéndome que la despertara cuando llegáramos.
Estaba obsesionada con los Backstreet Boys, específicamente con Kevin de los Backstreet Boys. Los amaba tanto que ella y su mejor amiga acamparon afuera de un Rite Aid, mientras las mamás se turnaban para dormir en el auto en el estacionamiento. Esto fue en los 90. No había internet, solo un módulo de Ticketmaster en una farmacia. Amaba a Brad Pitt, las leyendas de Brad Pitt, el Brad Pitt de otoño, tanto que si tenía un hijo estaba segura de que lo llamaría Tristán. Nuestra infancia la pasamos en casa, en el cuarto de juegos del sótano. Cuando queríamos ver a nuestras amigas, llamábamos por el teléfono fijo con cable para ver si podían salir a jugar. En las vacaciones familiares, en las casas de nuestros abuelos, en su alberca, pescando en los botes de nuestro papá o nuestro abuelo, pescando cangrejos en el muelle con la abuela Bird, comiendo pasteles Entenmann's y tomando café en tacitas pequeñas. En la Lala, la casa de la abuela y el abuelo, nuestros abuelos paternos, nos cortamos el cabello por primera vez con nuestro abuelo paterno, que era barbero profesional en el patio trasero, y nos daba paletas Charms de su barbería en casa y nos metía $5 en la mano cuando nos íbamos. No tuvimos internet hasta la preparatoria ni teléfonos celulares hasta la universidad. Jugábamos afuera atrapando pequeñas ranas y luciérnagas en frascos y usábamos nuestra imaginación para encontrar diversión en cualquier lugar. Teníamos tradiciones familiares que giraban principalmente en torno a la comida italiana, para ser específica. En nuestra casa comíamos macarrones, no pasta, y salsa, no gravy. Los días festivos, cumpleaños, cenas de domingo y un sinfín de eventos grandes y pequeños los pasábamos con nuestros tíos y tías. Nuestros abuelos fueron una gran parte de nuestra crianza, ya que siempre estaban presentes en nuestras vidas. Grammy Bird falleció en septiembre de 2022, solo 5 meses antes que Christine. Nuestra familia todavía estaba de luto por su pérdida cuando Christine murió. Aunque quizá nos veíamos parecidas, cada una tenía su propia personalidad distinta. Ella era amable, cariñosa y precoz de niña, reflexiva y sabia más allá de su edad. No fue sorpresa cuando dijo que quería ser enfermera desde pequeña. Su calidez solo creció con los años. Tenía una manera de ser que hacía que la gente se sintiera cómoda y bienvenida sin esfuerzo. Conocer gente nueva me asustaba y yo era torpe en situaciones sociales. A ella le encantaba estar rodeada de amigos y los grupos grandes no la intimidaban como a mí. Ella era asesora en la residencia universitaria, siempre buscando maneras de ayudar a los demás. Era confiable y desinteresada y sacrificaba su propio tiempo para ayudar a una amiga que lo necesitara. Después de que terminó la universidad, nos encontramos viviendo de nuevo en nuestra casa de la infancia. Se sentía un poco como si fuéramos niñas otra vez, pero sin los sacos de dormir. No duró mucho, ya que empezó su primer trabajo como enfermera y quería su independencia. Ella vivía su vida a su propio ritmo y yo no cuestionaba sus decisiones a menos que me pidiera orientación. La escuchaba y hacía preguntas para poder entender mejor lo que necesitaba antes de darle algún consejo. Los recuerdos que compartimos al crecer ayudaron a formar mi sentido del amor, la familia y quién soy. Parecían sencillos y plenos, llenos de risas, seguridad y amor. Desde que la perdí, esos mismos recuerdos han cambiado. Ya no son solo alegres, sino que ahora están llenos de dolor. Cada uno es un recordatorio tanto de todo lo que tuve como de lo que me fue arrebatado. Cristina se casó un año antes que mi esposo José y yo. Recuerdo ese día con una mezcla de emociones muy intensas. Estaba tan feliz por ella, a punto de comenzar su camino para formar una familia. Ese sentimiento es difícil de mantener ahora porque todavía se siente como un recuerdo feliz, pero mezclado con una profunda tristeza. Lo que me invade ahora es la realización de que nunca volveremos a experimentar esos momentos importantes. No habrá cumpleaños, ni días de acción de gracias, ni navidades, ni vacaciones familiares, ni tradiciones familiares, ni nuevos recuerdos por crear. Nuestra familia saldrá adelante, seguiremos celebrando, pero hay una pieza que falta, un vacío que llena la habitación. El peso de ese sentimiento hace que sea difícil pasar el día, como caminar por el agua completamente vestida. Cuando Cristina se enteró de que estaba embarazada de Valeria, ella vivía en Nueva York. Joe y yo vivíamos en New Hampshire. Ella me envió una tarjeta que decía, "Te extraño muchísimo". Me hizo reír, y cuando la abrí, había una imagen de un ultrasonido que de inmediato me hizo pensar en ella en ese monitor de bebé. Estaba tan emocionada por ella. En el fondo me sentía triste por mí y por mi esposo. Justo el día anterior me habían hecho una prueba invasiva después de varios años de infertilidad, lo que llevó a más preguntas que respuestas. Nunca le conté a Cristina sobre ese procedimiento y me arrepiento de no haber buscado su apoyo.
3 meses después de la muerte de Cristina, yo estaba en el hospital recuperándome de una cirugía, finalmente obteniendo respuestas. Ella debería haber estado ahí, tomándome de la mano y asegurándome que estaría bien después de un procedimiento de casi 8 horas complicado por la enfermedad de von Willebrand, el trastorno de sangrado que compartíamos. Menos de un año después enfrenté otra cirugía importante. Estaba aterrada, no solo por el procedimiento, sino por la posibilidad de dejar a mi familia atrás después de perder a Cristina. No tenía una hermana a quien acudir mientras intentaba entender una nueva realidad, un futuro que ya no se parecía al que había imaginado. Ese futuro ya nos lo habían arrebatado. Lo que quedaba era un duelo ambiguo, superpuesto a una pérdida que ya destrozaba el alma. Trato de no pensar en el apoyo que ella podría haberme dado. Las conversaciones imaginarias que tengo con ella me ofrecen poco consuelo. El día en que Cristina fue asesinada se repite una y otra vez en mi cabeza, comenzando con el mensaje de texto que Joe recibió de mi padre temprano en la mañana, todo en mayúsculas, llámame ahora, hasta colapsar en el suelo después de tomar el teléfono y escuchar las palabras de mi padre. Que Cristina fue apuñalada y había sido asesinada se mezcla con mis propios gritos, los dos entrelazados para siempre. Mis padres iban cruzando un puente de camino a Virginia para pasar la noche con Cristina cuando recibieron la devastadora noticia. Estaba llena de ansiedad por el hecho de que ellos manejaran después de recibir esta noticia tan horrible. El plan que Brendan llevó a cabo con Juliana necesitaba la participación de mis padres sin que ellos lo supieran para asegurarse de que estarían en casa o de que ella estaría en casa después del trabajo. Todavía tendrían que manejar varias horas más mientras informaban a la familia sobre el asesinato de Cristina, escuchando una y otra vez el shock y las expresiones de dolor. Ningún padre debería tener que hacer esa llamada, pero ellos la hicieron una y otra vez. ¿Esta es la carga de un padre que pierde a un hijo? Ver la cobertura inmediata de las noticias desató innumerables escenarios imaginados. De alguna manera me encontré reviviendo algo que nunca había experimentado, como si hubiera estado ahí. Imaginé el miedo de Cristina, sentí su terror y deseé estar ahí para ocupar su lugar. Ya no tenía una hermana, ya no era una hermana. Dije esto por teléfono con una vieja amiga ese día y ella me dijo que aunque ya no estuviera, siempre seríamos hermanas y lloramos. Volé a Virginia al día siguiente. Mis papás me recogieron en el aeropuerto junto con mi tía, que había volado desde Nueva York. Estaban callados, se movían despacio y podía ver cómo la pesadez de la pérdida los aplastaba mientras intentaban soportar el peso del dolor que mi hermana sufrió en los últimos momentos de su vida. Sabía que tenía que ser fuerte, tenía que contener las lágrimas para no preocuparlos aún más. Algún día, Joe y yo tendremos la responsabilidad de cuidar a mis padres cuando envejezcan y asumiremos esa responsabilidad con amor. Pero no importa cuánto demos, nunca se sentirá completo. Ese papel estaba destinado a ser compartido con mi hermana, juntas como hijas, tomando decisiones, apoyándonos mutuamente y atravesando esta etapa de la vida como familia. La participación involuntaria sería la piedra angular del plan de Brendan. Usó a amigos y familiares para continuar su aventura con Juliana y formular su plan. Usó a su propia hija como parte de su plan para llevarla a la casa y matar a su madre. Atrajo a un participante sin saberlo, Joseph Ryan, a su muerte. Según los relatos de los seres queridos de Joseph Ryan, él tenía un alma bondadosa, ponía las necesidades de los demás antes que las suyas y habría intentado proteger a mi hermana del daño, no causarle ninguno. Durante el transcurso del juicio, supe que el 29 de octubre de 2022, Brendan y Juliana fueron a un campo de tiro. Ese mismo día, yo, junto con nuestra mamá y tía, fuimos de visita para Halloween. Pasamos el día en varios eventos de Halloween en la zona con Cristina y Valeria, mientras Brendan y Juliana perfeccionaban esta parte de su plan. Cuando me enteré de esto, me quedé en shock. Sentí como si de alguna manera me hubieran usado para facilitar lo que pasó, simplemente porque no reconocí las señales. Desde entonces he repasado incontables momentos, fijándome en pequeños detalles y convenciéndome de que debí haber notado algo, que debió haber alguna pista que pasé por alto. Mirar hacia atrás con información que no tenía en ese momento distorsiona lo que realmente experimenté, pero el peso emocional de la culpa sigue sintiéndose real. La vergüenza es profunda y me ha hecho cuestionar mi propio juicio y percepción, aunque entiendo que estaba evaluando información incompleta y oculta. La culpa se supone que está ligada a una elección y yo no elegí causar daño.
A pesar de entender esto, sigo luchando con la sensación de haber sido arrastrada a algo en lo que nunca participé conscientemente. Sé racionalmente que estos sentimientos están fuera de lugar, pero todavía no sé cuánto tiempo me tomará reconciliarlos completamente con lo que le hicieron a mi familia y la manera en que me vi implicada en ello. En realidad, yo no conocía a Brendan en absoluto. No creo que nadie lo hiciera, ni la familia, ni los amigos, y ciertamente tampoco Christine. Su testimonio fue la muestra más egoísta de narcisismo que he presenciado en mi vida. Intentó difamarla con mentiras descaradas y culpando a la víctima, acusándola de traicionar el juramento que hizo como enfermera, una acusación que no solo atacó su integridad, sino que también perjudicó aún más a los pacientes vulnerables bajo su cuidado. Como hermana de Christine, no solo la perdí a ella. Tuve que sentarme y escuchar una versión de ella que no existía. Yo la conocía de una manera que él nunca podría. Conocía su honestidad, su compasión, su negativa a vivir con secretos. Escuchar cómo él intentaba reescribir su vida y su carácter fue como volver a perderla pedazo a pedazo en una habitación donde ella no podía defenderse. Sus mentiras no solo intentaron destruir su reputación, me obligaron a revivir mi dolor con una ira e impotencia que no puedo describir completamente. Él fue quien tuvo innumerables aventuras, varios intentos de encontrar a la amante adecuada, que eventualmente lo ayudaría a llevar a cabo el plan con él, porque la absurda línea de preguntas sobre un plan no comenzó solo cuando empezó su aventura con Juliana. Creo que ella no significaba más para él que cualquier otra persona en su vida. Ella era solo otra persona a la que controlar y explotar. Lo que él presentaba como afecto era manipulación. Lo que pudo haber parecido amor no era más que una estrategia. Si hubiera habido alguna intención genuina de construir una vida con Juliana, él podría haber elegido un camino legal y honesto, podría haberse divorciado y seguir adelante. Pero el divorcio habría requerido renunciar al control y el control siempre fue la prioridad. Sus acciones no fueron impulsadas por amor, sino por un deseo de poder, engaño y un completo desprecio por las vidas que destruyó. La manera cruel en que hablaba de Christine algún día será escuchada y vista por Valerie. Eventualmente, ella aceptará el hecho de que su padre, la persona que se suponía debía protegerla por encima de todo, la usó y la puso directamente en peligro. Valerie quizá conserve solo un vago recuerdo de una vida sin pérdidas, pero durante la mayor parte de su vida conocerá a su madre a través del dolor y de las historias que otros compartan con ella. Haremos todo lo posible para llenar esas historias de luz, para que ella conozca a su madre a través de la alegría y el amor, y no solo a través del peso de lo que le fue arrebatado. Las últimas palabras y pensamientos de Christine tuvieron que ser sobre Valerie. Si había hecho lo suficiente en el poco tiempo que estuvo con ella, preocupándose por quién la cuidaría, sin disculparse con Brendan y asegurándose de que él supiera lo mucho que era amado. Christine eligió dedicar su carrera de enfermería a cuidar a los más vulnerables, a bebés y niños durante sus momentos más difíciles. Ella brindó consuelo a padres asustados que deseaban poder ocupar el lugar de sus hijos. Ella hacía esos momentos más llevaderos con su gran sonrisa y su risa contagiosa. Todavía puedo escuchar su risa en mi cabeza. Christine se dedicó a su hija, quien lamentará su pérdida en cada momento importante de su vida. Yo estaré ahí, no para reemplazar a mi hermana, sino para contarle a Valerie quién era su madre, recordarle su gran risa y su corazón aún más grande. Le contaré a Valerie cuánto la amaba su madre y siempre llevaré conmigo tanto el dolor de perderla demasiado pronto como la gratitud de haberla amado durante 37 años y de haber recibido su amor a cambio. Ese lazo no terminará porque siempre seremos hermanas. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal del Estado por su compromiso con la búsqueda de la justicia y a los miembros del jurado por el tiempo, el cuidado y la responsabilidad que asumieron al llegar a su veredicto. Al Departamento de Policía del Condado de Fairfax por su dedicación a buscar la verdad y por honrar la vida de mi hermana y de Joseph Ryan a través de su trabajo. Al equipo de servicios para víctimas por su compasión, cuidado y apoyo que han mostrado a mi familia y por hacer más de lo esperado por nosotros durante un momento inimaginable. Y gracias a usted, su señoría, por su compromiso con la justicia durante todo este juicio, por su paciencia hoy y por permitirme esta oportunidad de compartir un pequeño vistazo de quién era Christine, lo que significaba para mí y mi familia y cómo su pérdida ha moldeado profundamente y seguirá moldeando mi vida.
Gracias. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta que el señor Carroll pueda tener. ¿Alguna pregunta? No, no las tiene. Y puede tomar asiento, gracias. Muy bien, su siguiente testigo. Jueza, la siguiente testigo será Deirdre Fisher, quien comparecerá de manera virtual. Señora, ¿puede escucharnos? Sí, puedo. Muy bien. ¿Puede levantar la mano derecha? ¿Jura o afirma decir la verdad bajo pena de ley? Sí. Está bien. Sí, señora. Gracias. Señorita Fisher, ¿podría decir su nombre para que conste en el acta del tribunal? Mi nombre es Deirdre Maureen Fisher. ¿Y cuál es su relación con Joseph Ryan? Yo era la madre de Joseph Ryan. ¿Y tiene una declaración que le gustaría leer describiendo el impacto de la pérdida de Joe en su vida? Sí, me gustaría, gracias. Por favor, adelante. Primero, me gustaría decir que desearía poder estar presente hoy en el tribunal, pero por razones médicas no he podido asistir al juicio. Pero en mi lugar, mi hermana, Grace Fisher Littner, está aquí y ha estado presente durante todo el juicio. Y mi prima Jan Gillis, así que les agradezco a ambas por estar aquí. Por Joe y por mí. Y me gustaría agradecer a la honorable jueza Penny S. Askeratis y a este tribunal por permitirme rendir hoy una declaración de víctima. Por mi amado hijo Joseph Nathan Ryan. Me gustaría hablar sobre el impacto de perder a Joe. Su brutal asesinato. El juicio, el asesinato y la cruel falsa acusación de que Joe mismo era un asesino. Lo más importante, quiero hablar sobre el tipo de hombre que era Joe. Cuando tuve a Joe, yo tenía solo 16 años. No tenía la capacidad financiera, legal ni física para criar a mi hijo. A pesar de que me descartaron como su madre, luché por el derecho de verlo y logré ser una parte amorosa en su vida. Joe tenía la edad suficiente, a los 14 años, para buscar una relación más cercana conmigo. En un momento me dijo que yo era la razón por la que aprendió a amar incondicionalmente. Pasé las vacaciones y los días festivos con Joe. Me llamaba seguido. Nuestra cercanía duró el resto de su vida. Fui la última persona a la que llamó la noche antes de que lo asesinaran brutalmente. Esa noche me envió una foto suya. Fue la última vez que escuché la palabra mamá. Recibí una llamada sobre su asesinato 2 días después de que ocurrió. Como en la vida, en la muerte Joe me fue arrebatado una y otra vez. El detective principal explicó que no le habían dicho que yo era la madre de Joe. Él fue compasivo y continuaría incluyéndome como lo hizo. Y al equipo de defensa en las actualizaciones sobre la investigación del asesinato y el proceso legal. Cuando me dio la horrible noticia de que mi bebé había sido asesinada, me la habían quitado de nuevo, solté un grito visceral. Lloré. Desde esa noche he sentido la pérdida más profunda que podría experimentar. Mi único hijo se había ido. Pero las pesadillas y el dolor apenas estaban comenzando.
Durante estos más de 3 años desde el asesinato de Joe, mi vida se ha llenado de pérdidas continuas y de traumas emocionales, médicos y financieros. No he podido funcionar normalmente. He tenido que enfrentar una avalancha de llamadas a la sala de emergencias, citas médicas, estancias en el hospital y cirugías. He pasado mucho tiempo sin poder funcionar ni cuidarme sola en casa. Todo esto es resultado directo del asesinato y del devastador juicio que siguió. Desarrollé una afección cardíaca y úlceras. El mes pasado, hubo unas cuantas más. Ahora me amputaron el dedo del pie después de no haber dimensionado la gravedad del dolor y que necesitaba buscar atención médica de inmediato. Eso también significa que las facturas médicas se acumularon de nuevo y trabajar se volvió casi imposible. ¿Habría experimentado un trauma tan severo sin la brutal pérdida de Joe? Ciertamente no. Cuando Joe estaba vivo, él volaba o manejaba para cuidarme. Y cuando lo necesitaba, incluso cuando tuve cáncer 2 veces, él estaba ahí. Eso me lleva a lo siguiente de lo que quiero hablar. ¿Quién era? Realmente era Brandon Banfield, su equipo de defensa e incluso algunos de la prensa caracterizaron descuidadamente a Joe como el intruso. El tipo fetichista al que le gustaba el sexo rudo. El violador y el asesino. O simplemente el otro tipo olvidable, ni siquiera mostrando el rostro de Joe durante el juicio por asesinato. Joe fue elegido porque Brendan Banfield pensó que sería un buen chivo expiatorio para ser incriminado por el asesinato planeado de su esposa. Como con tantas otras cosas, Brendan estaba equivocado. En algunos aspectos mi hijo tenía defectos, era un Joe común y corriente. Pero también tenía cualidades increíbles. Joe era extremadamente cariñoso. Vivía con su abuela y estaba dedicado a su salud y bienestar. Se mudó a Florida para cuidar a su abuelo paterno, Pap. Antes de morir por demencia avanzada, fue durante 2 meses a cuidar a una mujer que amaba y que se sometió a una histerectomía radical, también cuidando a su hija pequeña. Eso era parte de quién era Joe. Joe era un hombre que creía en luchar por los desprotegidos e incluso por perros realmente descuidados. Él entraba a un refugio de animales y pedía a los perros más viejos y feos. Los llevaba a casa y los amaba durante años. Cuando Joe fue asesinado, dejó atrás a un perro llamado Kitty, que lo esperó en la parte superior de las escaleras. Joe también hacía cosas como jardinería, alimentar gatos callejeros, enseñar jiu-jitsu a niños autistas y trabajar en un refugio para personas sin hogar. Él creía que aquellos con menos deberían ser tratados con justicia y recibir apoyo, que las personas negras y morenas no deberían ser marginadas. Joe también era feminista. Él alzó la voz contra el maltrato hacia las mujeres durante el inicio del movimiento Me Too.
aunque fue elegido como chivo expiatorio de un sitio web que se considera fetichista, él estaba en ese sitio para encontrar una pareja que consintiera, porque él creía en el derecho de la mujer a la autonomía sobre su propio cuerpo y en su control sobre su vida romántica y sexual. Joe no era solo el desechable. Caricatura. Así lo hicieron ver. Él tenía un rostro. Él tenía un nombre. Él tenía una vida. Pero Brendan Banfield le disparó en la cara. Ensució su nombre y trató su vida como si fuera desechable. Mi hijo era un ser humano amable, que tenía una vida llena de significado. En contraste, Brendan será recordado como un padre abusivo, el brutal asesino de su dedicada y compasiva y hermosa esposa, y un asesino narcisista de un hombre inocente. El legado de mi hijo es de amor desinteresado, mientras que el de Brandon es de maldad sin sentido. Nunca he hablado directamente con Brandon, y hoy tampoco lo haré. Para mí, él no es más que lo que acabo de decir. Pero Joe, sí, Joe fue alguien para mí. Él era mi niño, mi bebé, mi mayor apoyo. Y el hombre que creo que era muy especial e inolvidable. Muchas gracias por permitirme decir esto en voz alta y compartir un poco de mi amor por Joe y la pérdida que sentí y que siempre sentiré. Él era parte de mí y nunca voy a recuperar eso. Pero elegiré vivir con su espíritu de lucha y con su voz en mi cabeza. Sé amable contigo misma, mamá. Cuídate mejor, mamá. Te quiero, mamá. No te olvidaré, Joe. Ahora te escucho. Gracias. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta del señor Carroll. ¿Algún contrainterrogatorio? Muy bien. No hay contrainterrogatorio. Gracias, señorita Fisher. ¿Su siguiente testigo? Gracias. Pues la siguiente testigo es Sangeeta Ryan. Muy bien. Hola, mi nombre es Sangeeta Ryan y soy la tía de el joven que conocí cuando era un niño de preescolar con una mochila gigante y una pequeña bolsa rosa que se llamaba Joey Nathan Ryan. ¿Y tienes algún testimonio que quieras compartir sobre lo que la pérdida de Joe ha significado para tu familia? Sí, lo tengo. Por favor, adelante. Hola, honorable jueza Ascarati, miembros del equipo del condado de Fairfax, miembros de la galería, nuestra familia, la familia de Christine, amigos y miembros de la prensa. Somos la familia de Joe, somos las personas que él amaba y nosotros lo amábamos a él. Con la excepción de hablar una vez durante la audiencia de sentencia de la señorita Pérez Magalier, hemos permanecido en silencio desde que esta tragedia devastó a nuestra familia hace 3 años. Pues le agradecemos por escuchar nuestras palabras en febrero pasado. Elegimos el silencio por respeto a las autoridades, a la fiscalía y a la familia de Christine, cuya pérdida es inimaginable.
Christine fue arrebatada por la misma persona en quien confiaba para construir una vida y criar a un hijo. También guardamos silencio porque a Joe y a Christine no solo nos los arrebataron el 24 de febrero de 2023, sino que además los acusados nos faltaron al respeto repetidamente con sus mentiras calculadas. Permítanme ser absolutamente clara. Esto no fue un momento de debilidad, confusión ni pérdida de control. Esto fue un acto deliberado y planeado, llevado a cabo por alguien que creía que podía burlar al sistema y evadir la responsabilidad. E incluso después de quitarle la vida a 2 personas, el acusado siguió mintiéndoles a los investigadores, mintiéndole a este tribunal, mintiéndole a su hija y a su familia, e intentando manipular a cualquiera que lo escuchara. Lo que presenciamos no fue remordimiento, fue arrogancia. Fue un esfuerzo sostenido por reescribir la realidad para protegerse a sí mismo. Eso importa porque muestra exactamente quién es él. Él no solo nos quitó a Joe y a Christine. Él intentó borrar la verdad de quiénes eran y al hacerlo causó aún más daño a las personas que los amaban. Este crimen no solo le quitó la vida a Joe, le quitó su lugar en el mundo, se llevó a un hijo, un nieto, un hermano, un primo, un amigo, un cuidador. Él se llevó a mi sobrino Joe a propósito y dejó devastación. Cada día vemos el impacto de esa pérdida. La abuela de Joe, Connie, quien lo crió desde que tenía solo unos días de nacido, ahora vive con un dolor que solo se ha profundizado con el tiempo. Ella estuvo presente en cada momento importante de su vida, su infancia, sus años escolares, su baile de graduación, su primer auto, su crecimiento hasta convertirse en adulto. Y a cambio, como dijo Deirdre, Joe estuvo ahí para ella. Él construyó su vida alrededor del cuidado de sus abuelos y se aseguraba de que nunca estuvieran solos. Desde su fallecimiento su salud ha empeorado. Ella no está aquí hoy. La ausencia de Joe no es abstracta, es constante, visible y devastadora. Joe era una persona amable y cariñosa, era divertido, creía en la bondad de los demás. Era un amigo, un cuidador y alguien que traía luz a la vida de quienes lo rodeaban. Es profundamente amado, es recordado, importó y aún importa. El único consuelo al que nos aferramos es este: el amor perdura. Vive en las historias que contamos, en la manera en que llevamos a Joe con nosotras y en cómo elegimos vivir nuestras vidas de ahora en adelante. Hoy hablamos, hoy encontramos nuestras voces y hoy nuestro silencio termina. Pasaremos nuestros días y nuestras vidas diciendo el nombre de Joe. Llevaremos adelante su amabilidad, su lado bromista, su amor y su espíritu. Siempre sentiremos su ausencia. Su silla permanecerá vacía en nuestras reuniones, pero su presencia nunca nos abandonará realmente. No perdonamos. Esto no fue un accidente. Esto fue una decisión calculada, seguida de un intento deliberado y continuo de evadir la responsabilidad y distorsionar la verdad. Hoy recuperamos la memoria de Joe y Christine de las mentiras, de la manipulación y del hombre que pensó que podía controlar su historia, incluso después de quitarles la vida. Él ya no controla nada. Nos vamos de aquí con la cabeza en alto, no en silencio, sino con propósito. Honraremos a Joe y Christine viviendo con la misma bondad y amor que ellos dieron tan generosamente. Gracias por darnos la oportunidad de ser la voz de Joe y la voz de Christine. Y gracias por su servicio a la comunidad Juez Asgarati mientras se acerca a su jubilación. Que todos podamos encontrar una manera de amar más profundamente y traer más bondad al mundo. Gracias de parte de la familia Ryan. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta del señor Carroll. No hay contrainterrogatorio. Muy bien. Señora, puede tomar asiento. Gracias. Muy bien.